Hola, buenas tardes nuevamente. Muchas gracias a todas las personas que están asistiendo a esta segunda sesión del ciclo de capacitaciones para contribuir a la equidad de género en el sector bancario. El día de hoy vamos a tener el tema de diversidad y ética en el top management. Va a ser impartido por María y Alan, que son de HSBC. Y les agradecemos mucho también ser ponentes. Estamos muy emocionadas y emocionados porque están aquí. Tienen amplia experiencia en esta temática, entonces seguro vamos a aprender muchísimo el día de hoy. La siguiente, por favor. Rápidamente les voy a dar una reseña de las personas que van a exponer el día de hoy. María Bustos se desempeña actualmente como Head del Área de Talento, Cultura, Diversidad e Inclusión en HSBC México. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el campo de recursos humanos, desempeñándose en las áreas de Global Mobility y como generalista para diversas áreas de soporte de negocio del banco HSBC. Previo a su puesto actual, se desempeñó como responsable del área de reclutamiento enfocada al negocio de banca personal, redes sucursales, centro de contacto, cobranza, entre otros. Ella es licenciada en Administración de Empresas, egresada del TEC de Monterrey en el 2005. Por otra parte, Alan es licenciado en Psicología por la FIS Iztacala de la UNAM, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en empresas de consumo masivo, retail, microfinanzas y consultoría. Inició su carrera como generalista de recursos humanos, participando posteriormente en proyectos de capacitación, desarrollo organizacional, change management, evaluación por competencias e implementación del sistema de recursos humanos. En enero de 2018 ingresó a HSBC como parte del equipo de talento y cultura, apoyando en la implementación de la propuesta de valor como empleador, brindando servicios a áreas de tecnología y áreas de staff en los proyectos del área. Desde 2020 funge como gerente de diversidad e inclusión, implementando las estrategias regionales y locales en esta materia en HSBC. Y sin más, les doy la bienvenida. En el chat, a continuación voy a poner la encuesta de satisfacción, que estoy segura que les va a ir increíble. Y bueno, nada más les recordamos a las y los participantes si podían mantener el micrófono apagado y la cámara apagada para poder mejorar la calidad de la red. Muchas gracias. Adelante, Alan y María. Muchísimas gracias Arantxa y gracias al equipo de la Asociación de Bancos de México por invitarnos nuevamente. Para nosotros es un placer estar con ustedes. No es la primera vez que lo hacemos, así que bueno, esperemos que esta charla sea para todos y todas de muchísima utilidad. Y bueno, pues para comenzar, quiero escucharlos, leerlos más bien en el chat, que me digan qué es la ética para ustedes. ¿Qué es ético? ¿Qué es un comportamiento ético? ¿Qué es la ética? ¿A qué les suena? Todos leímos alguna vez ética para Amador, ¿no? En la secundaria, en la prepa. Entonces, ¿qué es ética? Cuéntenme, por favor, me gustaría leerlos en el chat. Comportamiento en sociedad, valores. Rodolfo, hacer lo correcto. Tú deberías de dar esta charla en lugar de mí, la verdad. Muy bien, hacer lo correcto, justo es eso. Muy bien, igual tú, Eli, podrías muy bien dar esta charla. Perfecto. Alan, ¿me ayudas por favor con la siguiente diapositiva? Sí, ok. Muy bien, bueno, pues si hablamos de ética y nos vamos a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, la ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy es hablar de qué es la ética en el ambiente laboral en el que nosotros nos desempeñamos y cómo tiene un vínculo con la diversidad. Un ejemplo claro de un comportamiento ético, por ejemplo, es cuando se nos olvida el dinero en el mostrador y el cajero o la cajera viene y nos dice, Angie, ojo, se te olvidó el dinero, ¿no? Otro comportamiento ético es, por ejemplo, esperar al compañero porque se le hizo tarde y si no lo esperamos vamos a tener que cerrar la caja y entonces afectamos el servicio hacia nuestros clientes. Eso es un comportamiento ético. En la diversidad, el comportamiento ético, un ejemplo claro es cuando tenemos una posición vacante y estamos seleccionando una serie de candidatos y candidatas basado en las habilidades y en las competencias que muestra y no en su apariencia física. Entonces, eso se traduce a comportamientos éticos dentro de nuestra organización. En nuestro entorno, y particularmente en el negocio financiero, muchas políticas éticas están basadas en regulaciones que emiten entes gubernamentales. Y como ejemplo, uno muy claro es, pues son estas leyes que nos obligan
como instituciones a mantener la privacidad de nuestros clientes y de sus transacciones. Estas reglas en realidad se escriben para prevenir que las personas realicemos actos no éticos. Esa es la única función, prevenir que las personas realicemos actos no éticos. Sin embargo, pues las organizaciones no podemos garantizar al 100% que nuestros colaboradores se guíen al pie de la letra por estos actos éticos. Y aquí es donde, desde lo más profundo de nuestros valores y de nuestra visión, pues debemos de ser una organización ética que hace lo correcto y que previene que cosas malas suceden. El comportamiento ético en las organizaciones tiene fundamentos muy claros en los valores de nuestra empresa. Y la verdad es que es un reflejo claro de las creencias y de los comportamientos que tienen los directivos de nuestra organización. Este es el vínculo claro que queremos hacer en la charla del día de hoy. Mostrarles cómo los directivos de nuestra organización tienen un papel fundamental como sponsors de los temas relacionados con diversidad e inclusión. Y para dejarles aquí un punto importante, para mí, en todo lo que investigamos, Alan y yo, para hacer esta conversación el día de hoy con ustedes, un comportamiento ético es hacer lo correcto, sin importar si alguien me está observando o no. Entonces, dejemos de lado lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, dejemos de lado lo que leímos en Ética para Amador. Hacer lo correcto es simplemente hacer, más bien, la ética es simplemente hacer lo correcto, sin importar si alguien nos está observando. Me gustaría ponerles un video para que continuemos reflexionando al respecto. The world is evolving rapidly, yet we're not embracing inclusion at the same pace. We're all different, and our differences can generate various points of view and contribute to creativity and innovation. That's why at DuPont, we believe in embracing diverse talent, valuing each member of our team, and providing inclusive leadership. We can utilize our differences to better achieve our goals and objectives. We've made a lot of progress, yet we strive to go even further. There are still people working in environments where they feel as though they don't belong. We cannot all contribute ideas if women only hold 20% of seats in the boardrooms of top companies globally. Unconscious bias in the workplace is just that, unconscious. It occurs before we realize and negatively shapes our assessments of people, especially when it comes to decisions such as hiring, promoting and developing talent. Research shows that diverse, inclusive teams are not only more innovative, they're also more engaged and creative. 35% of diverse teams outperform less diverse teams, while diverse companies are 70% more likely to capture new markets. Due to its subtlety, unconscious bias leads to unintentional exclusion. But you have the ability to influence change right now. Open yourself up to new ways of doing things, to lead inclusively, and, for example, mentor someone who's different from you. Give an assignment to someone other than your normal go-to person. When promoting, think about who's made contributions that you've overlooked. Ask the shy or introverted employee for input during a meeting. Get to know someone different from you by asking them to lunch. Speak up when you hear an inappropriate or disrespectful comment said in your presence. Don't assume the answer. Ask questions to understand points of view that are different than yours. Monitor yourself and observe when your bias is getting in the way. So commit to being consciously inclusive. Respect differences. Be accountable and embrace possibilities. Imagine the impact you can have. One person. One gesture. One moment at a time. Bueno, muchas gracias, Alan. Y bueno, es ético también decir que este video tiene derechos de autor de otra compañía, pero nos pareció que era bastante ilustrativo respecto a lo que significa nuestro entorno de trabajo. Y bueno, ¿cómo se relaciona la ética con la diversidad? La verdad es que la diversidad en nuestros lugares de trabajo no es precisamente un asunto directamente relacionado con lo ético. La diversidad, como lo vimos en el video, es en realidad un conjunto de características, de creencias, de rasgos, género y antecedentes que tenemos todas las personas, solo por ser eso, personas. Y los beneficios, también como lo vimos en el video de contar con equipos diversos, pues es que nos ayuda a construir equipos más sólidos, que tienen una mejor comunicación, donde los equipos se vuelven más creativos, somos más innovadores, se toman
de la mejor manera, entre otros muchos beneficios. Ahora bien, cuando las organizaciones no adoptamos una postura respetuosa con la diversidad y no creamos espacios seguros para todos y todas, pues es ahí donde entonces ya nos metemos con la ética. Es donde nuestros comportamientos se vuelven no éticos. Y donde no solamente esto puede implicar problemas éticos, sino que también puede generar problemas de ambiente de trabajo, impacta en la productividad de las personas, genera conflictos. Y todos sabemos muy bien como profesionales de recursos humanos que también puede derivar en potenciales problemas legales para nuestras compañías. La que sigue, por favor, Alan. Ahora bien, un punto importante y que no es menor es la cultura corporativa y la relación que ésta tiene con los líderes de nuestra organización. Además de todas las funciones y del sinnúmero de responsabilidades que tienen, los líderes de la organización tienen 3 funciones muy relevantes. La primera es que son responsables de cómo la cultura de la organización abraza los temas de diversidad e inclusión y que los líderes garantizan que se crean espacios seguros para que todas las personas podamos ser quienes somos. Si los líderes no dictan esta pauta, todos los equipos podemos interpretar cada uno y de la mejor manera que tenemos lo que se debe de hacer respecto a temas de diversidad. En este sentido, también nuestros líderes son responsables de ser modelos a seguir en los temas culturales, en lo que a temas culturales se refiere, y en todo momento deben actuar de manera alineada con la cultura y valores que han definido. Esta es la primera responsabilidad. La segunda responsabilidad es que nuestros líderes deben asegurarse que se establezcan políticas y procedimientos y un código de conducta con temas relacionados a la inclusión. Estos documentos o estos estatutos deben considerar aquellos problemas éticos o morales o incluso legales que pueden impactar a la organización. Por ejemplo, si sabemos que existe una regulación que nos invita a las organizaciones a contratar personas con discapacidad, o si tenemos claro que existen pocas mujeres o poca representación de talento femenino en posiciones de liderazgo, bueno, pues nuestras políticas y procesos deben ocuparse de que estos problemas visibles sean atendidos dentro de la organización. Y finalmente, la más importante es que nuestros líderes deben de establecer el tono en cómo nos conducimos dentro de la organización. Y finalmente, cuando hablamos del tono, la verdad es que tiene que ver con la manera en que nos conducimos las personas, tiene que ver con los estándares morales que hemos decidido establecer, tiene que ver con cómo hacemos negocios, cómo reclutamos a nuestros colaboradores. Y de esta manera, a través de este tono, es que se puede permear el cómo se hacen las cosas. Este tono tiene que venir enfocado a hacer lo correcto, como les decía al principio de la sesión, a hacer lo correcto aún cuando nadie nos está mirando. Y hablando del tono, me gustaría cederle la palabra a Alan para que nos cuente de unos conceptos básicos que nosotros nos hemos encargado de comenzar a permear en las capas más altas de liderazgo en la organización. Adelante, Alan, por favor. Gracias Angie, y gracias a todo el equipo de la ABM de nueva cuenta por la invitación, de verdad muy contento también de participar y nuevamente contigo Angie en esta sesión. Y bueno, como bien decías ya, esta cuestión es empezar también por el principio, ¿no? Para setear este tono nos pareció relevante, ¿no? Cuando hacíamos la organización y el diseño de esta sesión, hablar de conceptos básicos que pueden parecer básicos y voy a entrecomillarlo, pero que al final representan una acción bien relevante que permite precisamente empezar a romper estas cuestiones y estas acciones, estos estereotipos, ¿no? Estos actos de exclusión y que tiene que ver con formarnos, con entendernos, con también capacitarnos y sensibilizarnos sobre temas de diversidad e inclusión para que no se quede solamente en una buena intención, ¿no? Y entonces les quiero contar en primera instancia de estos 3 que van muy relacionados. En primera instancia, los sesgos. Ya lo mencionaba por ahí también el video del principio. Estos sesgos son estos juicios, estas valoraciones que hacemos sobre las personas y que se van a estar influenciados por la formación y por el entorno, ¿no? Están claramente basados en nuestra experiencia y basados en lo que hemos vivido y por lo tanto estos sesgos todos y todas los tenemos, ¿no? No hay alguien que me haya encontrado en esta vida que me diga que no tiene un sesgo. Y lo que va a suceder es que nos llevan a clasificar a las personas en ciertas categorías.
¿Y por qué es que todas las personas tenemos estos sesgos? Porque se basan en un principio de sistemas de pensamiento. Estos sistemas de pensamiento se los resumo en algo muy simple. Tenemos un sistema de pensamiento, el primer sistema, que actúa de manera muy poco reflexiva. Es decir, es prácticamente una cuestión de intuición, ¿no? Se lleva y es un sistema de pensamiento que lo que necesitamos es aplicarlo cuando tenemos que responder a una situación de manera rápida, de manera efectiva. Y claramente nos ayuda pues, muchas veces a sobrevivir. Imagínense que estos sesgos viven en ese sistema de pensamiento, donde no necesitamos hacer demasiada reflexión, sino más bien actuar. El otro sistema de pensamiento, el segundo sistema de pensamiento, es un sistema más complejo, que lo que me va a permitir entonces es hacer una reflexión, conectar algunas ideas y definir entonces con base en esas ideas a dónde tengo que llegar. ¿Ok? Los dos sistemas son necesarísimos para sobrevivir y para vivir, ¿no? En esta vida como seres humanos. Sin embargo, lo que les invito a empezar a realizar es a actuar con base en el sistema de pensamiento 2 en lugar del 1. Porque si lo hacemos solamente desde el lugar 1, entonces podemos seguirnos basando en esta cuestión de los sesgos, que como ya decía, todos y todas tenemos, que hemos construido y que se han generado a partir de nuestra historia personal. ¿Por qué? Porque si continuamos actuando con base en este sistema de pensamiento y en estos sesgos que son automáticos, entonces caemos en este segundo concepto, que son los estereotipos. Y un estereotipo que es esta percepción exagerada, con pocos detalles y muchas veces simplificada, que aplican a una persona o grupos de personas y que van a ser una justificación o una forma de racionalizar una conducta determinada a esas personas. Y entonces, estos sesgos, si los seguimos actuando desde el sistema de pensamiento 1, caemos en la cuestión de lo estereotípico. Y los estereotipos, ¿cuál es el peligro? Que se replican en lo cotidiano y que se replican con las personas con las que convivimos, con nuestros círculos más cercanos. ¿Y qué pasa además, no? Porque esta es como una escalera, que llegamos a un punto en donde las acciones que llevamos a cabo con base en estos estereotipos y en estos sesgos pueden parecer sutiles, pueden parecer imperceptibles, se normalizan y en ocasiones no tienen una intención de hacer un daño, pero que sí lo hacen y que además se van replicando en el entorno en el que nos desarrollamos. Estas acciones, si están basadas entonces en estos estereotipos, en estos sesgos, es que llegan a construir entornos excluyentes. Nosotros en el banco siempre decimos, la diversidad existe, la diversidad es, y lo decía Angie hace un momento, la inclusión la tenemos que construir. ¿Cómo generamos entonces entornos mucho más incluyentes a partir de conocer estos sesgos, estos estereotipos y cómo las acciones que realizamos en lo cotidiano pueden estar basadas o no en cualquiera de estos dos aspectos? Otro concepto que quiero presentarles y antes de entrar al detalle quiero hacer un disclaimer acá, una pequeña advertencia. Es un concepto que puede doler, que puede incomodar, que es complejo, que cuesta trabajo muchas veces asumirlo porque tiene que ver con cada uno, con cada una de nosotros. Entonces, les pido por favor su mayor apertura, que entiendan desde dónde lo estamos presentando, pero que también se permitan incomodarse, que también se permitan darse cuenta si genera algún tipo de situación en ustedes que no es tan cómoda y que permitan que esa incomodidad se convierta entonces en una acción. ¿Ok? Yo me protegí y estoy haciendo este disclaimer antes de presentarlo. ¿Y cuál es? El concepto de privilegio. Y entonces, este privilegio también es un concepto fundamental cuando hablamos de temas de diversidad, de inclusión y más desde esta concepción ética de la que les estamos platicando el día de hoy. ¿Cómo vamos a entender entonces a los privilegios? Como estas ventajas sociales, estos beneficios, estos grados de prestigio o respeto que se nos otorgaron por pertenecer a cierto grupo, ¿no? Regularmente, y eso es algo bien interesante, el privilegio lo ve al último lugar la persona quien lo tiene. Regularmente el privilegio lo percibe más esas otras personas que no lo poseen y las personas con las que convivimos. Sin embargo, imagínense que el privilegio no es algo que yo tomo, ¿no? Y por lo tanto no tengo tampoco la opción de no tomarlo. El privilegio es algo que la sociedad me ofrece y es algo que la sociedad ha construido a lo largo de la historia. Y a menos que yo cambie las instituciones, el sistema, las regulaciones que están alrededor mías, ese privilegio no va a cambiar y la sociedad va a seguir otorgándome ese privilegio.
¿A qué quiero llegar con esto? Que ese privilegio entonces no es mi responsabilidad, no es una cuestión de buenos y malos, de buenas y malas, no es una cuestión de ser responsable de ese privilegio, porque a mí me lo otorgaron. Yo no pedí nacer hombre, por ejemplo. Yo no pedí nacer en una familia completa con papá, mamá, hermanos, una casa, mascotas. Sin embargo, se me otorgaron. Y además, algo bien importante, yo no he hecho nada y nadie de los que estamos acá hemos hecho nada para recibir ese privilegio. ¿Y qué pasa entonces con el privilegio? Que si se dan cuenta en la esfera que tenemos del lado derecho de la pantalla, vamos a vivir nuestras realidades con base en ellos. Y todas las características de nuestra diversidad, esta que ya les platicaba Angie y que veíamos en el video, nos posicionan en un lugar de privilegio o en un lugar de opresión. ¿Por qué? Porque la sociedad, el sistema, toda la estructura en la que nos hemos desarrollado, así lo ha construido. Y repito entonces, no somos responsables de ello y no somos culpables de contar con ese privilegio. Por lo tanto, yo puedo encontrar a lo mejor a personas, siguiendo mi ejemplo, ¿no? Soy un hombre y el ser hombre me posiciona en un lugar de privilegio. ¿Por qué? Porque la norma me ha dicho que los hombres tenemos acceso a muchas más cosas que las mujeres, desde cuestiones económicas, desde cuestiones sociales, desde cuestiones laborales. ¿Por qué ha sido así? Porque se ha construido de esa manera históricamente. ¿Soy responsable de ello? No lo soy. Soy una persona joven, ¿no? Dentro de los estándares, soy una persona con un título universitario que tuve la oportunidad de estudiar y que además no hice nada para recibir esa oportunidad. Fue parte de lo que mi familia me otorgó. Sin embargo, soy parte de la comunidad LGBT, soy un hombre abiertamente gay y eso me posiciona en un lugar de opresión y eso me posiciona en un lugar en el que también yo he vivido ciertas opresiones y ciertas exclusiones. Y entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar con esta cuestión del privilegio? Y lo pongo acá, es la puerta para abrirnos a la inclusión, porque solamente cuando todos y todas identificamos en qué lugar del privilegio o de la opresión vivimos y nos hemos construido, es entonces que podemos entender genuinamente los aspectos de diversidad, es genuinamente que podemos construir actos para ser más incluyentes y entonces construir estas organizaciones y estas sociedades que nos permitan a todos y a todas sentirnos cómodos en nuestro lugar, ¿ok? Entonces, el privilegio, para terminar de cubrirlo y para terminar de entenderlo, les voy a pedir hacer una actividad. Ayúdenme, por favor, a entrar a este QR de Slido. Pueden colocar también la página slido.com con el hashtag diversidadABM o ir directamente con su cámara desde sus celulares a este QR que los va a llevar directamente a la sesión que tenemos preparada para ustedes, ¿ok? Les voy a pedir que me ayuden a contestar algunas preguntas. Todas estas preguntas son anónimas, no vamos a saber quién contestó esta información, pero nos ayuda a setear más o menos esta cuestión del privilegio, ¿vale? Entonces, en primera instancia me gustaría que me ayudaran, por ahí ya me empezaron a ayudar a contestar, ¿con qué género te identificas? Y acá tenemos algunas opciones. Quien no haya podido ingresar todavía al slide puede hacerlo aún dando clic al QR que tenemos del lado izquierdo, ¿ok? Por acá es solamente para setear cómo está conformado este grupo, ¿no? Vamos a ver más o menos cómo estamos en estos temas y ahorita les cuento un fact bien interesante. Por ahí, si les parece, tenemos un poquito más de 80 personas en la sesión. Si les parece, llegamos a la mitad, como en cualquier comité, 40 y avanzamos a la siguiente. Y por aquí vamos viendo que tenemos más personas que se identifican como género femenino, un 61%. Por ahí tenemos algunas personas masculino y también tenemos algunas personas de género no binario. Y algo bien interesante, y que es un fact, que nos hemos dado cuenta, es que en la mayoría de estos temas siempre participa al menos un 70% de mujeres y un 30% de hombres, ¿no? Siempre que hablamos de temas de diversidad, de inclusión, de cuestiones que tienen que ver con estos temas, estas cuestiones de equidad, por ejemplo, la mayoría siempre de las personas que participan pertenecen a un género femenino o a un género no binario para cuando ya hacemos estas cuestiones, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? De empezar a setear. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay menos compañeros que se involucran o se interesan de estas temáticas? Si les parece, avanzamos a la siguiente. Por acá nos dices, ¿alguna vez has sido la única persona de tu género, la única, en una reunión de trabajo? Estás en una reunión de trabajo y solamente tú eres la única persona de ese género. El resto de las personas son de otro género. ¿Ok? Por acá vemos un 93%, 90%, por ahí se va moviendo. Siguen contestando personas. Ok. Les puedo asegurar que la mayoría de estas personas, quienes nos han contestado que sí, son además mujeres o personas de género no binario.
¿Ok? Y eso entonces nos empieza a setear en dónde nos encontramos en estos sentidos. Y ahorita voy a hacer una reflexión al final, ¿vale? ¿Te ha detenido la policía sin alguna razón? Simplemente porque estabas en un lugar, porque te vieron. Sin ninguna razón genuina, o sea, de verdad, ¿no? Que te hayan dado una explicación genuina del por qué estabas generando esa detención. Está muy interesante acá. 82% ahora nos dicen que no, ¿no? Un 82% de estas personas que estamos acá en la sesión, nunca les ha detenido la policía sin alguna razón. Antes de entrar a un lugar, el que sea, llámale como quieras, ¿has tenido que revisar si tiene las condiciones necesarias para que puedas acceder? ¿O simplemente llegaste y entraste? Me refiero a condiciones en cuanto a una puerta que pudieras abrir, un lugar en el que pudieras ingresar, que te pudieras mover sin tener complicaciones de moverte, ¿no? Por alguna situación en particular. Y otra vez por acá, ¿no? Hay un 70%, porque está un poquito menos, ¿no? 72, 70% que nos dicen que no han tenido que revisar eso para acceder a un lugar. ¿Te ha preocupado quedarte dormido, dormida en un taxi, en un auto de aplicación? Vas a algún lugar, en cualquier momento, y te ha preocupado quedarte dormido, dormida en el taxi. Si se dan cuenta, ¿no? Ahí tenemos un porcentaje aquí interesante, ¿no? Un 80% nos dice que sí. 81, por ahí se sigue moviendo. Y por último, cuando has llenado un formulario de lo que quieras, ¿has dudado en colocar tu género, tu orientación sexual, si es que te la pregunta, o si tienes pareja, ¿no? Porque a lo mejor eso va a desembocar a una pregunta más profunda, ¿no? Si tienes pareja, ¿qué pareja? ¿Cómo se llama? Etcétera. Y por acá nos dicen no, ¿no? Casi un 74% que no. Sigue avanzando y casi se queda más o menos en el mismo, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación muy rápida. 78% nos dicen que no esta pregunta, por acá un 80% nos dijeron que sí, un 71% no tuvieron que revisar condiciones, un 83% no tuvieron un tema de detención por la policía, y un 89% sí han sido la única persona de su género en una reunión de trabajo. ¿Y qué creen? Que un 60, vamos a sumando, ¿no? 67% son entre mujeres y género no binario. Entonces, este ejercicio, ¿y para qué queríamos presentárselo? Porque si contestaste que no a alguna de estas preguntas, vives en un factor de privilegio. Vives alguno de los privilegios de los que platicábamos. Probablemente el más grande, el que seas hombre. Y regresando a la pregunta del principio, la mayoría de las personas que están hoy en la sesión se identifican como mujeres o como género no binario, ¿no? Entonces, este privilegio es lo que te invitamos a realizar. Te invitamos a identificar esos privilegios, porque solo así puedes empezar a cambiar esa narrativa. Para cerrar el tema, les voy a presentar el siguiente video y conversamos un poquito al regreso. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder! Take off your backpacks! Basketball, line up! We're about to race! Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills.
Take 2 steps forward. If it wasn't because of your athletic ability, you don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Me gustaría que me ayudaran con algunos comentarios en el chat mientras voy avanzando y les hago una pregunta. Esta es retórica, no me la tienen que contestar, ¿no? ¿Cuántos pasos ustedes hubieran dado, ¿no? Si estuvieran en ese campo con esa gente. ¿Cuántos pasos hubieran estado más adelante para esa carrera y quizá hubieran estado en esa ventaja para ganar esos $100 si hubiéramos estado en un ejercicio de este tipo? Y no para otra cosa, sino justo para generar esta reflexión. No es para juzgarles, no es para culpabilizarles, ni para darles una responsabilidad de lo que otras personas no. Porque repito, el privilegio no es algo que decidimos tomar, no es algo que decidamos tampoco quitarnos, sino qué hacemos al final con ese privilegio. Y precisamente con esto es lo que quiero presentarles, este modelo que se nos ocurrió, ¿no? Y que pensábamos Angie y yo, cómo podemos ejemplificar claramente, una vez haciendo esta reflexión, cómo podemos llegar entonces a otro proceso. Y lo llamamos muy básicamente este modelo de AAA, en donde lo que les pedimos es generar un tema de autoconciencia, apropiación y acción. Voy a entrar un poco al detalle. Autoconciencia precisamente haciendo esto que ya me están haciendo el favor de hacer hoy, escuchándome, identificando cuáles son sus sesgos, cuáles son sus estereotipos, cuáles pueden ser esas acciones sutiles que llevan a cabo en el día a día con base de esos estereotipos, de esos sesgos. Y por supuesto, y muy relevante, cuáles son los privilegios con los que cuentan, cuáles son esos privilegios con los que han nacido, han crecido, se les han dado. Para que entonces puedan apropiarse de esa información, ya que solo asumiendo las características que te hacen ser quien eres, es que puedes identificar cómo te relacionas con las otras personas. Y me encanta esta frase porque solo reconociendo mi propia diversidad, puedo reconocer la de los demás. Y regresando a lo que mencionaba Angie al principio, desde estas cuestiones éticas, si iniciamos como managers senior de la organización, como personas de recursos humanos, como agentes de cambio genuinamente en nuestras organizaciones, haciendo este primer reconocimiento, es que entonces es mucho más difícil que se nos pase de largo algo, que cuando creemos una política, cuando creemos un proceso, cuando echemos a andar un protocolo, inauguremos un comité de acción, no tengamos en cuenta entonces esa otra diversidad. Todos y todas somos diversos, lo decían ya al principio, y entonces esa diversidad al reconocerla y al hacerla mía, al apropiarme de esa diversidad, entonces tengo mucha más capacidad de entender y de apropiarme de la diversidad de las demás personas. Y entonces así
puedo llegar a la acción y puedo crear entonces políticas, procesos, protocolos, comunicaciones, educación, cursos, pláticas, conferencias que estén basadas en esa apropiación que ya hice y puedan dar cuenta de cómo genero entonces esos cambios para las personas que están allí y que están afuera y que son también igual de diversas que yo. Finalmente, la ética, imaginen que es este suelo en el que debemos plantar la semilla de la diversidad, desde cuál va a crecer esta comprensión que tenemos de la relación entre esa ética y esa diversidad que nos cruza, además, a todas las personas aquí presentes. Piensen en ello cuando comiencen a generar un cambio, piensen en ello cuando empiecen a implementar alguna práctica que nos pueda ayudar a mover estos temas de diversidad. Recuerden esos privilegios, recuerden esos sesgos, vayan preguntándose y cuestionándose más por qué hacen cierta o no ciertas cosas, por qué deciden contratar a esa persona, por qué consideraron a este proveedor y no a otro. Más allá de las cuestiones más objetivas, regresen a ustedes y piensen genuinamente desde qué cuestiones inconscientes pudieran estar trabajando. ¿Okay? Regreso la palabra a Angie, que les va a contar un poco más de cómo llevar toda esta reflexión, porque no queríamos quedarnos solo acá, ¿no? En la reflexión, sino genuinamente aterrizarlo a acciones que pueden ustedes considerar como best practices. Angie, te regreso los micrófonos. Muchísimas gracias, Alan. Sí, efectivamente, ya los pusimos a reflexionar, ¿no? Y para nosotros, cuando creamos el contenido de esta conversación, tenía la intención de darles estos básicos que todos como profesionales de recursos humanos podemos utilizar para comenzar las conversaciones con los niveles más altos y directivos de nuestra organización. Y ahora les queremos compartir cómo lo hemos hecho nosotros, ¿no? Cómo nuestra organización ha podido adoptar estos básicos en el día a día. Es un camino que seguimos recorriendo, no estamos todavía donde queremos estar, pero sin duda hemos logrado ir jalando a los líderes de nuestra organización, acompañándonos ahora para que podamos lograr los objetivos que tenemos respecto a los temas de inclusión. Y el primero que les queremos compartir es el Comité de Trato Digno. Nosotros, junto con los líderes del negocio, con las áreas de cumplimiento y obviamente con representantes de recursos humanos, creamos un comité de trato digno, donde se revisan temas de conducta, casos de discriminación, acoso, y se revisan los hechos derivados de investigaciones relacionadas con estos temas. Este comité sesiona de manera regular y ha generado un protocolo claro que aborda casos de conductas no alineadas a nuestros valores y a la cultura que hemos definido. Recordarán que en la parte inicial de la sesión les hablaba de esta responsabilidad que los líderes de la organización tienen respecto a la cultura. Bueno, aquí es donde se refleja el compromiso que tienen con la creación de la cultura organizacional. Y se abordan 3 importantes acciones como parte del comité. Bueno, primero, que existan investigaciones claras ante hechos no éticos, ¿no? O no alineados a nuestros valores y a nuestra cultura. La segunda es que no se revictimice a las personas que han sido afectadas por estos hechos. Y tercero, pues bueno, que se tomen acciones y consecuencias a los hechos que se llegaran a presentar como parte de conductas no éticas. Ahora bien, también es que los miembros del comité son responsables de capacitarse respecto a los temas relacionados con inclusión. Justo hace un par de días, bueno, la semana pasada, pudimos incluir a todos estos líderes senior en una capacitación respecto a temas relacionados con la inclusión, como los sesgos inconscientes, los privilegios, ¿no? Para asumir la responsabilidad que les corresponde respecto a los puntos que ya platicamos. Ha sido, como les decía, un camino que hemos ido labrando con la alta dirección del banco, pero bueno, al momento ha generado grandes frutos para nosotros, para recursos humanos y para la comunidad en HSBC. También implementamos hace algunos meses un test de conductas normalizadas. Lo que hicimos con este test fue ir a preguntarle de manera voluntaria a los colaboradores de nuestro banco en cuáles son aquellas conductas o micromachismos o acciones que están súper implícitas en nuestros actos cotidianos y que la verdad es que no nos damos cuenta, ¿no? Esta clásica aseveración que conocemos, el calladita te ves más bonita, ¿no? O como te ven, te tratan, en la vida y en el trabajo, como te ven, te tratan.
Lo que hicimos fue obtener un termómetro de qué tanto estas conductas estaban relacionadas o estaban implícitas en nuestra comunidad, para a través de este pulso poder entender cómo se relacionan con actos graves y más grandes relacionados con discriminación, acoso. Otra cosa que hemos hecho, y esta es la máxima, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar. Y nosotros hemos comenzado a hacer ejercicios de autoidentificación, justo para identificar a toda la población que pertenezca a un grupo prioritario, un grupo de atención prioritaria dentro de la organización, y que por ende, con esta información numérica podamos ir afinando nuestra estrategia de diversidad e inclusión. Hemos hecho compromisos importantes y de seguimiento para aumentar la representación de género, no solamente con los targets que hemos definido, sino con acciones específicas de desarrollo para mujeres, para permitirles crecer a puestos de alta dirección. Hemos obtenido algunas certificaciones externas, como Human Rights Campaign, ¿no? Quien nos certificó hace poco que garantiza que somos una organización segura, con espacios seguros para la comunidad LGBT+, y algunas otras en las que hemos participado. Nosotros contamos con grupos de afinidad donde nuestros empleados son capaces de sumarse a algunas causas que ayudan a implementar nuestra estrategia de diversidad e inclusión. Tenemos un grupo de balance, tenemos un grupo de generaciones para hablar de la interacción intergeneracional que existe dentro de la fuerza laboral de HSBC, el grupo de afinidad de la comunidad LGBT+, y el grupo de habilidades, ¿no? Que está integrado por personas y aliados con alguna discapacidad. También hemos llevado a cabo algunas acciones como círculos de hombres, por ejemplo, que a mí es una de las que me parece más interesante y más innovadora. Lo que hemos querido hacer ahora es, hemos dedicado mucho tiempo y muchos esfuerzos a entrenar a las mujeres respecto a algunos temas que les ayudan a progresar en sus carreras. Ahora lo que quisimos hacer con círculos de hombres es ayudar a que los hombres de nuestra organización puedan reflexionar sobre sus masculinidades y que utilicemos esas masculinidades para que ellos ayuden a las mujeres también a continuar progresando en sus carreras y en sus familias. Y finalmente, algo que hemos hecho y que tiene que ver mucho con la razón por la que estamos aquí el día de hoy, hemos compartido, pero también hemos buscado mucho conocimiento. Hay algunas organizaciones que estamos más avanzadas que otras, algunas que están empezando y algunas que ya están mucho más arriba que nosotros. Entonces, parte del mensaje hoy es también decirles a todas las organizaciones que si van empezando no están solos, que hay mucho, solos o solas, que hay mucho camino ya recorrido y que con todo el gusto del mundo nosotros podemos compartir el camino que hemos recorrido. Me gustaría dejarles un último video para invitarles a la reflexión. Es un video que sin duda creo que cierra bastante bien todo lo que hemos conversado con ustedes el día de hoy y dejar el chat abierto también para cualquier pregunta que tuviera la audiencia. Y bueno, muchísimas gracias. Adelante, Alan, por favor.
Y a estas personas póngale la característica que quieran, ¿eh? Un grupo como este, un grupo de personas indígenas, un grupo de personas LGBT, ¿y qué pasaría, no? Si entraran, si se animarían, ¿no? A sentarse ahí también en ese lugar. Exacto, Alan, ¿quién de la audiencia que nos está escuchando el día de hoy se animaría a sentarse entre este grupo de 143 personas? Y gracias, Angie. Y para cerrar, pues solo dejarles esta frase que nos pareció muy poderosa, y invitarles, ¿no? A esa reflexión. La diversidad es talento, es un acto, es un hecho matemático, es un hecho empírico. La diversidad es realmente un acto de habilidad, es una habilidad que tienes que desarrollar, ¿no? Y la diversidad produce un bonus. En términos muy simples, imagínense que 1 más 1 puede sumar 3, siempre y cuando esos dos anteriores sean diferentes. Y ese es el bonus que te da la diversidad. Esa diferencia es la que te permite entonces generar ese extra. Si no, nos quedamos en que 1 más 1 es 2. Muchas gracias de nueva cuenta por escucharnos, por estar acá con nosotros, y pues dejamos, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamo, estamos aquí para contestarlo. Muchas gracias, Angie y Alan, por la presentación. Creo que más bien nos dejaron con muchísimas dudas detrás, y buenísimos también los videos y todas las reflexiones. Estoy segura, ya veo un par de felicitaciones allí en el chat. Seguramente todo este material que nos compartieron va a dejar eco en las siguientes semanas, y qué bueno aprender de un equipo que ha logrado tanto al interior de una institución. No sé si hay alguna pregunta. Si no, también acabamos de compartir la encuesta de satisfacción, que como dije al inicio, seguro les va a ir increíble. Y bueno, si no hubiera un comentario adicional, más que todas las felicitaciones del mundo, nos estaremos viendo en la siguiente sesión del ciclo de capacitación. Sí, les vamos a compartir los videos que transmitieron toda la presentación. Perfecto. Pues muchísimas gracias al equipo del ABM, y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier duda que tuvieran. Encantados de compartir todas estas prácticas que les hemos traído el día de hoy. Seguro. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a todos y a todas. Buena tarde.